Es el encuentro número. Gracias, Luz, por grabar la reunión. Gracias, Luz, por todo el apoyo ahí, digamos, en ese apoyo silencioso, invisible, pero que es tan imprescindible. Entonces, estamos en el módulo 4. Este módulo se titula Los equipos directivos, docentes, la enseñanza y la profesión docente. Y en este encuentro 3 nos vamos a centrar en el liderazgo y la innovación de los equipos docentes y directivos, ¿no? Queremos poner mucho foco también en este rol del equipo de conducción de los establecimientos educativos, ya sea cualquier modalidad o nivel de estos establecimientos. Este rol directivo es muy importante y, como decíamos recién, compartía con y el especialista que nos acompaña hoy, que muy prontito les voy a presentar porque estamos felices de que estén aquí, que justamente lo que queremos es poner el foco en los proyectos institucionales y en el rol de conducción, pasar de, como digo yo, del testimonio al proyecto institucional. Entonces, por supuesto, también les traigo los saludos de Romina Kasman, que es especialista de educación de la oficina de UNESCO en San José de Costa Rica. Ustedes saben que las oficinas de San José, de La Habana, de Guatemala y de México son quienes están impulsando esta academia ODS 4, Educa Mesoamérica para la inclusión educativa de todas las personas a lo largo de la vida. Y también les traemos los saludos de, por supuesto, el señor secretario de la SECSICA y de Raquel Núñez, que es directora técnica de la Coordinación Educativa y Cultural de Centroamérica, quienes nos acompañan en todo este proceso, y también de Parlacen, ¿no? El equipo de parlamentarios y parlamentarias de la región de Centroamérica. Para quienes no me conocen, me llamo Marcela Brown, soy coordinadora de educación de la Fundación CES y también somos parte de este equipo de coordinación junto con Micaela Arbón, a quien creo que ya también la mayoría conoce. Bueno, y ahora vamos a presentar a nuestro equipo de especialistas que se suman a, como decimos nosotros, la membresía de la Academia ODS 4. Para nosotros la Academia es un espacio de formación y de intercambio, y cada especialista también trae, digamos, sus saberes y sus trayectorias y se suma a esta membresía. Hoy nos acompañan 3 personas. Marcelo Fontecilla, que es director del área de transformación escolar de SUMA, también es de Chile. También está Marcela Peña, que es subdirectora de Saberes Docentes. Saberes Docentes es el Centro de Estudios y Desarrollo de Educación Continua para el Magisterio de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Y Mireya González, que es vicerrectora de Gestión Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Queremos agradecerles infinitamente por su tiempo y por traernos, como decíamos acá, todo su conocimiento. Así que, sin más, quiero dar entonces la palabra a Marcelo Fontecilla de SUMA. Adelante, Marcelo. Tenés unos 10 minutos, tal vez unos minutitos más si los necesitas, para compartir lo que tenés para traernos hoy en relación a la temática. Adelante. Muchas gracias, Marcela, y gracias, por supuesto, a todas y todos los presentes en este espacio tan relevante de conversación, de reflexión conjunta y de colaboración en la construcción de conocimiento. Para nosotros, como Suma, este es un propósito central y que debe conducir en general los procesos de mejoramiento de nuestros sistemas educativos, y esa es parte de nuestra misión también. Así que agradezco mucho la posibilidad de contar con este espacio en el que también nosotros como institución podemos ir actualizando, realizando y materializando nuestra misión. Eh, Bien, yo quisiera aprovechar muy bien el tiempo que tenemos. Es poco y los temas son, la verdad, amplios y desafiantes. Entonces les voy a compartir una breve presentación que preparé para esta ocasión.
Se ve muy bien. Perfecto. Entonces, eh, lo que nos guía en esta conversación de hoy son tres preguntas, cada una, yo diría, de una alta densidad y exigencia, ¿verdad? No es difícil abordar en 10 minutos, no es fácil, quiero decir, tres cuestiones tan centrales. Lo primero, ¿qué es un proyecto educativo institucional y cómo se construye? Y yo le agregué ahí entre corchetes y cómo se usa. Ya vamos a ver por qué, pero pareciera que la pregunta por el uso del proyecto educativo no solo es una pregunta que se pierde un poco, que se escapa entre los dedos, sino que también ayuda a responder la pregunta original de qué es y cómo se construye. En segundo lugar, quiénes forman parte de la comunidad educativa y cuáles son sus responsabilidades diferenciadas. También vamos a intentar referirnos a ella no tanto desde la descripción de los roles y funciones formales dentro de cada establecimiento educativo, sino también desde los sentidos que podrían orientar esas definiciones. Y por último, nada menos que cómo se promueve la participación y el empoderamiento docente del estudiantado y las familias en un diálogo intercultural y promotor de la diversidad, probablemente uno de los grandes desafíos de todos nuestros sistemas educativos. Entonces, avancemos. Vamos con lo primero, que es un proyecto educativo institucional y cómo se construye, y agrego, insisto, cómo se usa. Lo primero es como poner sobre la mesa algunos elementos que yo creo que son de todos y todas nosotros conocidos. Eh, Se entiende el proyecto educativo como una carta de navegación, es decir, como un instrumento que permite mirar estratégicamente aquello que hacemos. Ok, creo que podríamos estar todos de acuerdo con ello. En segundo lugar, se refiere a este instrumento como un instrumento de cohesión que permite la unidad de la comunidad educativa, permite la participación de sus miembros en su realización y por lo tanto la sinergia de esfuerzos y de energías. Y además permite declarar, hacer explícitos los principios, los valores, los sellos institucionales, es decir, permite construir un referente de identidad y de pertenencia de los distintos integrantes de la comunidad educativa. Al elaborar en conjunto un proyecto educativo institucional, la comunidad educativa y sus distintos actores son capaces de reconocerse en ello y de sentirse parte de un esfuerzo común. Entonces, esto está, diría yo, en el sentido común de todas las personas que trabajamos en educación, ¿verdad? Sin embargo, vamos a poner algunas complejidades que probablemente nos, nos ponen algunos palitos en el camino para llegar a esto que en principio, ¿verdad?, suena bien. Al mirar lo que ocurre con los proyectos educativos elaborados, nos encontramos con algunas situaciones. Primero, en general tienden a ser homogéneos. A pesar de que lo que queremos es rescatar la diversidad de contextos, de territorios, de escenarios y de propuestas, cuando uno ve los documentos escritos, uno ve que no hay demasiada diversidad, lo que contradice la diversidad de contextos en que se insertan. Por otra parte, muchas veces son elaborados con baja participación de los actores de la comunidad educativa. Hay poco conocimiento de ellos, las familias no los conocen, incluso muchas veces las y los docentes tampoco los conocen en detalle. Se actualizan con poca frecuencia además, lo que significa que su pertinencia respecto de las realidades actuales vigentes de los establecimientos y sus comunidades no necesariamente está asegurada tampoco. Su calidad es variable. Cuando uno mira el documento, nosotros hemos mirado montones de proyectos educativos institucionales, la verdad es que la diversidad sí se encuentra digamos, en la calidad del documento escrito. Muchas veces son agregaciones de datos y de información, pero que no tienen un claro hilo conductor y que por lo tanto difícilmente cumplen este objetivo que es orientar a la comunidad educativa, más bien agregan información. Entonces, y quizá lo más importante, nos encontramos, al menos en la experiencia de Chile, la mayoría de los establecimientos educativos tiene un documento que constituye su proyecto educativo institucional. Sin embargo, la mayoría de ellos son documentos más bien declarativos y formales, es decir, aquello para lo que fueron levantados como parte de la política pública pareciera que no se está cumpliendo necesariamente, que es que sea una herramienta que cumpla con los tres elementos que mencionábamos hace un rato, que permita la identificación, la pertenencia, el compromiso eh, y su uso estratégico sobre todo, orientar el mejoramiento de los establecimientos. Entonces, dado este escenario, y avanzando así como muy sintética y muy rápidamente, quisiera hacer una breve reflexión respecto de qué oportunidades entonces tenemos de avanzar hacia
proyectos educativos que tengan un sentido estratégico, convocante, unificador, que por lo tanto constituyan efectivamente un herramienta que aporte a la gestión y al mejoramiento de las escuelas y liceos. Quizá lo primero que habría que decir es que los proyectos educativos son reflejo o debieran ser reflejo contextualizado de un proyecto más amplio. Yo me estoy circunscribiendo para estas afirmaciones en el ámbito de la educación pública, y eso es importante decirlo desde un principio. Cuando hablamos de educación pública, lo que estamos diciendo es que cada centro educativo refleja, interpreta un mandato que no surge de la manga, digamos, que no sale de un sombrero, sino que es un mandato que es público, que es la sociedad la que lo establece a través de las normas consensuadas sociales también, es decir, de aquellos instrumentos que norman el sistema educativo a nivel estatal. Entonces, lo que podríamos decir es que el proyecto educativo en alguna medida debiera recuperar en su genética el proyecto de educación pública que rige un Estado. Y eso significa que en el momento en que elabora su misión, en que define su misión, ocurre que la misión no surge exclusivamente desde adentro. Los proyectos educativos no están aislados. Los proyectos educativos realizan, actualizan una misión que es una misión pública. Y por lo tanto, lo primero que quizás debiera preguntarse una comunidad educativa cuando elabora su proyecto institucional es cómo nuestra propuesta educativa y aquello que vamos a plasmar en un documento refleja y hace viable y posible este proyecto de educación pública. Ahora, la cuestión es, si existe un proyecto de educación pública, ¿por qué tenemos que escribir un proyecto de nuevo nosotros? Y ahí es donde se hace extremadamente relevante este nivel intermedio, el contexto territorial. Eh, y que pone también que empieza a adelantar un poco cómo vamos a abordar las preguntas siguientes. Aquí se requiere cierta diferenciación que permita la colaboración en distintos contextos también y en distintos niveles. Entonces hay una suerte de círculos concéntricos, donde la escuela, en función de las necesidades y de las características de su territorio, idea una forma de plasmar o de interpretar el proyecto de educación pública para la población a la que le ofrece educación, para el territorio en el que se inserta y la comunidad en la que este centro educativo se inserta. Este es probablemente el desafío uno de los principales desafíos que debiera cumplir un proyecto educativo institucional. Entonces, encarnando una misión pública, se plantea una visión, a mí me gusta decir como un vector de mejoramiento. La visión es la que permite que los proyectos educativos no se queden dando vueltas en círculos sobre la realización formal de ciertas tareas rutinarias, sino que tengan un vector de mejoramiento, una dirección hacia un lugar o un horizonte al que moverse. Y ese horizonte debiera estar fuertemente marcado por las características del territorio, las necesidades del territorio, las características socioculturales, socioeconómicas, productivas de la población que habita el lugar donde la escuela se inserta. Entonces, dicho eso, y yo creo que las preguntas se van a ir respondiendo también un poco transversalmente, porque vamos a seguir hablando del proyecto educativo, pero ahora entrando desde esta segunda pregunta, que es ¿quiénes forman la comunidad educativa? ¿Quiénes son aquellos que definen y aquellas que definen esta interpretación de la misión pública y la visión en términos de el vector de mejoramiento o el horizonte al que queremos movilizarnos como producto de nuestro accionar? ¿Cuáles son además nuestras responsabilidades diferenciadas? Veamos entonces. Típicamente se definen las comunidades educativas en términos de sus estamentos, ¿verdad? De sus actores. Está conformada por estudiantes y sus familias, por los docentes y otros profesionales, por auxiliares, por profesionales asistentes de la educación, técnicos, administrativos, directivos, etcétera. Sostenedores también, los administradores de los establecimientos. Está bien. Aquí no vamos a buscar una definición canónica de comunidad educativa, pero sí vamos a hacer algunas distinciones que nos permitan quizá eh, avanzar en la comprensión de sus sentidos. Entonces vamos a comenzar un poco más atrás de la comunidad educativa en sí misma. Y para eso vamos a volver a lo que mencionábamos recién, a la escuela inserta en un territorio y en un sistema educativo de educación pública. Veamos lo primero. Una escuela tiene la misión de entregar educación de calidad integral, una formación integral, no solo a sus estudiantes, y esa es quizá una primera distinción que nos ayuda a avanzar en esta conversación. La escuela no es solo responsable de sus estudiantes, sino que es responsable de ofrecer educación a sus posibles estudiantes, a una comunidad en la que se inserta.
tiene que mirar, por lo tanto, no solo su matrícula, sino que tiene que mirar más allá de su matrícula, a sus estudiantes potenciales. Tenemos una misión como escuela en este territorio. Nosotros debemos ofrecer educación de calidad a los habitantes de este territorio. Y algunos de ellos van a llegar a nuestro colegio, pero no todos. Sin embargo, la pregunta que nos orienta para definir cuál es nuestra misión mira hacia el territorio y no solo mira dentro de nuestros muros. Entonces, desde una perspectiva territorial, la responsabilidad de la escuela y su proyecto educativo es proveer educación a la comunidad que se inserta. Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? No es solo hacia sus estudiantes, sino a todas y todos quienes podrían ser sus estudiantes potencialmente. Ahora, en un territorio ocurre que no hay una sola escuela. Nos encontramos diferentes centros educativos de distinto carácter, además. Entonces, nuevamente, antes de mirar hacia adentro, es necesario, es imprescindible, cuando estamos insertos en un sistema de educación pública, mirar hacia afuera. Cuando ofrecemos educación de calidad en un contexto particular en un territorio, no lo hacemos solo nosotros, sino que hay otros centros educativos con sus propias propuestas educativas que buscan dar educación a la diversidad de realidades y de estudiantes que tenemos también en este territorio. Es un desafío, por supuesto, que nosotros sabemos, todas y todos quienes estamos aquí, que no necesariamente se está mirando en el momento de formular un proyecto educativo. Sin embargo, son preguntas que debieran o que podrían ayudarnos a orientar aquello que definimos. Estas distintas escuelas, digamos que no funcionan aisladamente, sino que sus propuestas educativas se interrelacionan o tienen la posibilidad, tenemos la oportunidad de mirarlas de manera interconectada. Entonces, desde una perspectiva de política educativa local, la diversidad de proyectos educativos de un territorio debiera estar en consonancia con la diversidad de necesidades formativas de sus habitantes. Y por lo tanto, las relaciones entre unos establecimientos y otros debiera ser de colaboración en la realización de la misión pública dada por el proyecto educativo de educación pública. El proyecto, digamos, nacional o de Estado, dependiendo de cada contexto. Entonces, nuevamente, ¿quiénes conforman la comunidad educativa? ¿Quiénes son parte de ella? Sin duda son todos los actores que mencionábamos recién y que podrían ampliarse o reducirse en función de la realidad de cada contexto. En resumidas cuentas, son todas y todos quienes asumen responsabilidad respecto de la creación, por una parte, pero de la implementación también del proyecto educativo. Todos y todas las personas involucradas en que este proyecto educativo se haga realidad, tome forma, se materialice en el territorio, serían parte de esta comunidad educativa. Por supuesto que no estamos proponiendo aquí que entonces toda la comunidad es la comunidad educativa, porque es necesario hacer distinciones. Las distinciones nos ayudan a tomar decisiones. En este caso, lo que estamos haciendo es abrir un poco los límites, y es por eso que está esa línea punteada ahí, que lo que hace es favorecer la permeabilidad de la manera en que se concibe la comunidad educativa en interrelación directa, permanente y recíproca con su territorio. Ahora, esto significa eh, realizar ciertas distinciones respecto de los roles, las responsabilidades, sin duda que sí. Y en esto, digamos que no todos hacemos lo mismo. Esto interpela a la escuela, lo hace, pero también interpela al sistema en el que se inserta. Estoy viendo que llevo ya casi 14 minutos, así que voy a Sí, acelerar de aquí en adelante. gracias. Justo estaba pensando si lo interrumpo o no. Sí, no, cronómetro aquí, tú dijiste podría pasarme un par de minutitos, así que vamos a poner Sí, el pie en el sí, acelerador. Bien, está claro, hay roles distintos dentro de la sala de clases. El docente tiene el rol del aprendizaje y el desarrollo integral de sus estudiantes. En el nivel intermedio, dentro del establecimiento, los encargados de la gestión pedagógica, los líderes pedagógicos, lideran el trabajo docente, también el desarrollo profesional, y los líderes de los establecimientos, los directores, directoras, lideran, viabilizan este proyecto educativo. Por lo tanto, hay aquí cierta confluencia, hay cierta complementariedad de roles a partir de ciertos conocimientos especializados también, que son complementarios. Fuera de la escuela ocurre lo mismo. Tenemos diversidad de actores, que no voy a mencionar, pero que lo que piden, lo que demandan de la escuela es colaboración entre áreas complementarias, nuevamente, de conocimiento especializado. Nosotros como Suma hemos desarrollado proyectos de apoyo a escuelas en las que, eh, bueno, las escuelas tienden a ver a la asistencia externa habitualmente como la autoridad, como la persona que les dice lo que hay que hacer, ¿verdad? En este caso lo que nosotros distinguimos es algo bastante distinto. Es
ellos hacen algo que nosotros no podemos hacer. Ellos están dentro de la sala de clases, trabajando con sus estudiantes. Nosotros, como Suma, como un laboratorio que hace investigación y sistematiza evidencia, podemos poner esa evidencia a disposición de los colegios. Ellos no tienen por qué hacerlo, no tienen por qué andar por el mundo sistematizando evidencia. Nosotros, como centro de estudio e investigación, podemos hacerlo y por lo tanto podemos poner ese conocimiento a disposición de la escuela. Solo quisiera mencionar aquí un par de experiencias desarrolladas por Suma. El, el KICS, el Centro de Conocimiento, Intercambio e Innovación en América Latina, que precisamente genera estos espacios donde distintos actores de los sistemas educativos logran colaborar, tienen espacios donde pueden intercambiar experiencias y movilizar evidencia para el aprendizaje común. Y como decía también desde Suma, lo que hemos hecho es canalizar esa evidencia a los centros educativos, a las escuelas y liceos. Y por último, la última lámina, Marcela, así que pido disculpas desde ya por haberme extendido un poco más. ¿Cómo logramos entonces que los docentes participen, se empoderen y que promuevan un diálogo intercultural que promueva la diversidad? Lo primero es desde la misma perspectiva que hemos estado planteando. Para que los docentes participen, tienen que sentirse parte válida y colaboradora de la realización de este proyecto educativo en términos un poco más horizontales. Nosotros somos sistemas educativos a veces muy jerárquicos y la posibilidad de que los docentes participen y se empoderen tiene que ver también con el protagonismo que ellos tienen en las definiciones que hace la escuela a partir de su propio conocimiento especializado. ¿Cómo avanzamos para que este diálogo sea intercultural? La verdad es que esto da por sí solo para una larga conversación, por lo tanto, no me voy a detener demasiado aquí, solo mencionar, porque son palabras son términos que están en disputa, al igual que el término de inclusión, que quizá hay que hacer algunas bajadas. La interculturalidad requiere de contextualización crítica y sistemática de la enseñanza, requiere de la expresión y mutuo reconocimiento y enriquecimiento simétrico, horizontal de las distintas realidades culturales que participan en la escuela. Todas nuestras escuelas en Latinoamérica son multiculturales, tienen diversidad cultural, pero el paso para que sean interculturales requiere de estos diálogos críticos que pongan en un mismo plano, en horizontalidad, los saberes de que son portadores cada uno de los grupos culturales. Y finalmente, respecto de la diversidad y la inclusión, solo quisiera decir que quizá aquí la pregunta, porque la palabra inclusión a veces incluso ha resultado peligrosa, lo que queremos es terminar con la exclusión, preguntarnos dónde y cómo ocurre la exclusión, quiénes son los excluidos y por qué son excluidos. Cuando usamos la palabra inclusión siempre tenemos el riesgo de naturalizar la exclusión, de asumirla como algo que estaba dado desde antes. Y para eso solo mencionar, para que nadie esté excluido, primero tiene que estar presente. Si está fuera de la escuela, hay exclusión, pero si está dentro de la escuela y está siempre excluido del proceso de aprendizaje, también es exclusión. Hay otras maneras de exclusión, por supuesto, dentro de la escuela. Presencia es es encuentro de quienes traemos algo distinto. Reconocimiento, volver a conocernos no desde los estereotipos ni desde los prejuicios, sino desde aquello que traemos de verdad. Entonces, estarnos conociendo permanentemente. Y finalmente, para poder generar proyectos educativos inclusivos necesitamos que estos sean pertinentes, no sean integradores. Nuestros proyectos educativos a veces tienden, sin darnos cuenta, a la asimilación, es decir, a darle ayudas, apoyos a los estudiantes para que se puedan adaptar a nuestro proyecto educativo. Y quizás el camino es a la inversa. ¿Cómo hacemos que nuestro proyecto educativo sea pertinente a esa diversidad de realidades que tenemos en un territorio? Muy bien. Les agradezco y nuevamente me disculpo por la extensión. Ahí van a quedar a disposición de ustedes algunas referencias y sin más paso la palabra a quien sigue. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Marcelo. Ha sido muy interesante escucharte. Me quedo con algunas ideas. Me parece interesante esta mirada sistémica. También es interesante dejar de ver el proyecto institucional y por eso lo traemos de esta manera. Digamos, el proyecto institucional a veces no tiene, como decimos en Argentina, buena prensa, pero nos parece interesante salir de la formalidad y verlo como una oportunidad de generar identidad, ¿no? De esta comunidad educativa, como una identidad común. También que los establecimientos educativos puedan recuperar desde ese proyecto institucional el liderazgo y el lugar protagónico en la comunidad, ¿no? En ese vínculo y en ese diálogo con la comunidad. Así que muchísimas gracias y entonces le damos ahora la palabra a Marcela Peña,
como ya hemos presentado, Marcela es subdirectora de Saberes Docentes, que es el Centro de Estudios y Desarrollo de Educación Continua para el Magisterio de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Hoy tenemos una sobrerepresentación de Chile, pero bueno, nos parecía interesante justamente traer estas representaciones por sus trayectorias en estos temas. Adelante, Marcela, y muchas gracias por acompañarnos. Saludos a todos y a todas quienes están conectados. Agradecer la invitación y como Centro de Estudio y Desarrollo de la Educación Continua para el Magisterio, hemos también especializado nuestras áreas de desarrollo al tema de liderazgo. Y lo cierto, como bien decía Marcelo, son temas complejos, de fondo, que cada pregunta haría para poder profundizar, pero me hace mucho sentido ahora, como escuchando la reflexión de Marcelo, lo que les quiero compartir creo que hace una articulación muy interesante en relación a lo que él ya nos propuso en este marco, ¿no?, más macro y general. Entonces las preguntas ya Marcelo las puso en la mesa, que tiene que ver con el proyecto, quiénes lo forman, cómo se organizan, ¿no?, y qué responsabilidades asumen, y cómo se puede generar procesos de empoderamiento de los distintos actores, ¿no?, en base a esta construcción de un proyecto educativo. En la primera línea, ya Marcelo nos lo pone en la mesa, ¿no? Tiene que ver con cómo este proyecto, este documento, ¿no?, que recoge un conjunto de los principios y valores que están asociados a la construcción de una escuela en su eje más prioritario, ¿no? Y a mi modo de ver tiene que ver con poder profundizar respecto del sentido y las comprensiones que se tienen de los procesos de enseñanza-aprendizaje en una lógica más macro, ¿no? Y en eso se incluyen elementos como vinculados a la inclusión, al género, la interculturalidad, elementos que tienen que ver con la comprensión de los distintos sujetos que forman la escuela, ¿no? La comprensión del estudiante, bajo qué paradigma, cómo se organiza eso, y esos elementos son centrales porque a la vuelta, ¿no?, como Marcelo se hacía la pregunta en relación a qué se hace con ese documento, lo que uno esperaría o lo que está proyectado que sucediera es que todas las acciones de la escuela estén vinculadas precisamente a lo que ahí se ha definido. Bien, ya hemos ido conversando en la lógica de qué es lo que sucede con esos documentos, ¿no?, que están ahí en esa lógica. Yo quisiera hacer algunos puntos en relación a lo que implica el proyecto educativo institucional. Por una línea tiene que ver entonces con las acciones que la escuela proyecta en su quehacer cotidiano, ¿no? Estas decisiones o estas microdecisiones que tanto docentes tomamos cuando estamos en el ejercicio de nuestra propia práctica, los mismos asistentes de la educación, cómo nos comunicamos, ¿no? Eso tiene que ver con un sello especial de la escuela y uno esperaría que eso tuviera un correlato, ¿no?, entre lo cotidiano y lo estratégico. Se articula también con otros instrumentos de gestión, que son aquellos encargados que van a vincular estas acciones, ¿no?, de sentido y proyecto en términos pedagógicos y lo articulan, ¿no?, con distintos elementos que la escuela genera. Y también, por cierto, y Marcelo lo ponía en una otra lógica, pero se articulan también, por supuesto, con la política pública y los sellos propios de la escuela, haciendo una lectura, ¿no?, una relectura de aquellos elementos que son macro y qué es lo que le corresponde a la escuela en su conjunto. Por lo tanto, en el caso de Chile tenemos la línea de los planes de mejoramiento escolar que tienen que ver con una lógica estratégica, ¿no?, que están articulados con los proyectos educativos institucionales. Hay una construcción participativa a partir de los distintos liderazgos del equipo de gestión escolar y otros actores educativos también. Se incluyen, por cierto, elementos que tienen que ver con los consejos escolares como representantes de los distintos estamentos y de quienes participan en los ejercicios. Están vinculados a la normativa y la política, por cierto, ¿no?, en distintas líneas de trabajo. Y también a las políticas territoriales, en este caso proyectos educativos comunales y territoriales. En este caso nosotros estamos en un proceso de transformación a los elementos de nueva educación pública. Por lo tanto, hay elementos más macro, ¿no?, que Marcelo también muy claramente ponía, ¿no?, estructura Estado, territorio, escuela. Bajo esa lógica comprensiva, yo quisiera compartirles una experiencia en particular que desarrollamos como universidad en términos de acompañamiento, ¿no?, a un proceso de
elaboración de proyectos educativos institucionales, que comprende lógicas de participación, pero también comprende lógicas de empoderamiento distinto, ¿no? De distintos actores. Y quisiera compartir esa experiencia, y digo que hace un relato muy en conjunto con lo presentado anteriormente, porque hace una bajada quizás en algunos aspectos desde esa línea. Hay tres ideas centrales que quisiera compartir de esta experiencia. Esta es una experiencia que desarrollamos en una comuna en particular, en la región metropolitana, de más de 15 centros educativos en el conjunto, y hicimos este ejercicio en paralelo, ¿no? Con todos los centros educativos. ¿Cuáles eran esas tres claves que yo quisiera destacar en la construcción de este proyecto educativo institucional? Es la participación a través del desarrollo de capacidades para el trabajo con equipos motores dentro de la escuela, cómo favorecer en distintos actores dentro de la escuela el desarrollo de elementos que sean centrales para la generación de espacios participativos de calidad, ¿no? Que permitan ese diálogo crítico. Una segunda línea o idea clave tiene que ver con el aseguramiento, voy a decir así, de la inclusión de la voz de todos los estamentos, pero también de todos los actores que conforman ese estamento, y espacios de validación final que tuvieran que ver con la representación de los distintos estamentos en un ejercicio específico de elementos específicos del ideario del proyecto educativo. Entonces, voy a centrarme en estas tres ideas que me parecen interesantes en la lógica de poder responder a las preguntas iniciales. En la lógica de desarrollo de capacidades, esta experiencia, lo que acordamos hacer, ¿no? en este territorio fue poder trabajar con un grupo de actores claves dentro del centro educativo, algunos profesores, coordinadores de departamento, asistentes de la educación, equipos de gestión, y poder desarrollar un proceso de formación que permitiera el desarrollo de estrategias de colaboración y de diálogo a partir de elementos de participación. Por lo tanto, se hizo un proceso que fue previo a la implementación, ¿no? de este proyecto educativo institucional que acompañamos, pero también simultáneo en los distintos procesos. Entonces había una lógica de el desarrollo de las acciones, pero también este desarrollo de capacidades implicaba también elementos de sistematización de los propios diálogos, ¿no? Que son ejercicios que quienes formamos parte de las escuelas en distintos momentos no estamos precisamente formados en aquello, pero es importante relevar la necesidad que eso tiene, ¿no? En estos procesos cuando se pretende la autonomía de las propias escuelas para poder desarrollar aquello. Entonces decía, fue un proceso previo, pero también simultáneo este desarrollo de capacidades en estos actores claves de las distintas escuelas. Un segundo punto, entonces, tiene que ver con el aseguramiento de que todos y todas pudieran participar. Y en eso se seleccionó ciertos elementos clave que a nuestro modo de ver tenían que ver precisamente con la construcción de este ideario, ¿no? Y lo que vamos a entender por educación, lo que vamos a entender por los distintos perfiles. Por lo tanto, se seleccionaron elementos que son los sellos de la escuela, ¿no? Aquellas cosas que representan a esta entidad en particular y a esta comunidad en particular, que están dentro de una construcción macro, que es la territorial y la nacional. Misión y visión como un elemento central, ¿no? Para poder proyectar el ejercicio de las acciones cotidianas en la escuela, y los perfiles de estos estamentos como estudiantes, docentes, directivos, asistentes de la educación, en esas padres, madres y apoderados también en esa lógica, para poder determinar en conjunto qué es lo que se espera, ¿no? Para poder cumplir este proyecto, esta misión que la escuela se propone, qué se espera, ¿no? Del perfil de cada uno de estos actores que hacen carne, ¿no? Entre comillas, el proyecto educativo institucional. Y en esa lógica se determinó escuchar en los distintos lugares de trabajo cotidianos de la escuela, consejos de profesores, consejos de curso, ¿no? De cada uno de los cursos de la escuela, poder establecer distintos mecanismos de participación y diálogo, de debate, que permitiera poner en conjunto aquellos elementos que se iban a propiciar en la definición de estos sellos, misión, visión, perfiles de los estamentos. Por lo tanto, en ese ejercicio no era necesario que los actores claves, que fueron estos equipos motores, pudieran orientar el trabajo de todos los profesores, de todo el profesorado que hacía las intervenciones en los distintos consejos de profesores, consejos de estudiantes, donde pudieran relevar, ¿no? Llegar a cierta síntesis por curso que permitieran
ir levantando ese proceso. Nos parece fundamental una lógica de participación así de amplia que permita precisamente que primero se conozca que existe esto, primero se conozca y se reconozca la idea, ¿no? Y la participación dentro de este espacio en la generación de compromisos también con este resultado, ¿no? Yo me comprometo en la medida en que participo, en que soy capaz de poder aportar y que no solo soy capaz, me permiten aportar desde ese espacio. Entonces, un segundo punto fundamental para la construcción de estos proyectos educativos institucionales. Y el tercer elemento que quería relevar en esa lógica está vinculado a cómo estos distintos productos, ¿no?, que se generaron en los distintos niveles, tanto con padres, madres y apoderados, en reuniones de apoderados, lo que se fue generando en la construcción, se fue sistematizando con este equipo clave de cada una de las escuelas y se llegó a una definición. Y esa definición de este ideario, ¿no?, que decía misión, visión, perfiles y los sellos educativos, se lleva a validación y redacción y rearticulación a este consejo escolar, ¿no? En este consejo escolar participan los representantes de los distintos estamentos que ya habían estado participando en las instancias de formación y en las instancias de diálogo en sus distintos espacios de... Tenemos un problema de conectividad, me parece. Hola, Sí, Marce, me parece se se nos desconectó quedó, sí. Marcela. Bien, Está conectada, pero frisada, digamos. sí, se congeló su imagen. Bien, bueno, a ver, vamos a ver si no, tal vez seguimos con Mireya y luego le dejamos el espacio a Marcela para que pueda cerrar la interesante presentación que nos estaba compartiendo. A ver, sí, creo que algo pasó y bueno, para poder utilizar de mejor manera el tiempo, luego vemos de que en todo caso Marcela Peña pueda retomar con esta experiencia y esta idea de construcción compartida de un ideario común. Parecía interesante. Ah, Marce, volviste. Bien. Hola, Marcela. Se quedó, estás muteada ahora. Abrí tu micrófono si querés. Volví, pero no sé en qué parte me han dejado de escuchar, y eso sí, para poder retomar la idea y no quitar más tiempo. No, y estabas comentándonos de justamente lo último, nos estabas comentando esto de un ideario común, la idea y la concepción del ideario común. Así que si quieres poner tu pantalla y no sé Voy. cuánto, porque estamos ya casi sobre el cierre del Me tiempo, y hablabas quedaban también de 2 lo minutos. importante de que del compromiso. Hablas también al final, estabas hablando del compromiso y de la importancia de que no solamente las personas, digamos, no solamente por una valoración de sus capacidades, sino que se les diera este lugar para poder participar, que también nos parecía muy interesante, ¿no? Que el compromiso se da cuando también hay un lugar en el que los equipos docentes pueden participar. Muchísimas gracias. Y el tercer punto, y estaba en esto precisamente, me quedaban un par de minutos, que tiene que ver con esto que es esta producción, ¿no?, que se desarrolla en los distintos lugares donde yo, estudiante de un curso en particular, participo, me hago parte, se cierran en productos en particular que son validados en este espacio, que son los consejos escolares, donde participan representantes de los distintos estamentos que se han cruzado en los distintos espacios de trabajo, donde se hace una redacción final, ¿no?, de este ideario conjunto, y también participan actores del territorio que permiten también hacer esta articulación, ¿no?, que Marcelo ponía un poquito en ese escenario más macro. Por lo tanto, esa tercera parte es cuando ya sale este producto ideario conjunto y ya se proyecta, ¿no?, hacia un trabajo, hacia la elaboración de los otros elementos, pero ya sientes parte, ¿no?, de la elaboración de ese producto en particular y ya eres parte de ese proyecto educativo, ¿no? Entonces ya sabes que existe y ya sabes que hay 4 temas o al menos que están vinculados con tu propio quehacer, ¿no? Y una última reflexión que tiene que ver con qué rol, ¿no?, cumplen los directores y
activos, directivos en este ejercicio para poder generar estos espacios. En primera instancia, por cierto, generar las condiciones para la participación en términos de tiempo, espacio, lugares que permitan aquello. Generar también climas de aprendizaje y de confianza para esa participación, ¿no? Aquellas culturas escolares donde ya las instancias de participación se van fomentando de manera paulatina, ¿no? En la elaboración de estos elementos que son estratégicos para el centro, ya hay un ejercicio de participación previa que permite eso, y esto es parte del rol de los equipos directivos. Por cierto, generación de mecanismos de comunicación fluida y efectiva que permitan el desarrollo de la no solo de la difusión de estos productos finales, ¿no? Pero de la permanente comunicación respecto de lo que implica este proyecto, de las modificaciones que se hacen o no, las convocatorias en términos de participar para esa revisión que sea programática, ¿no? Dentro del proceso. Y por cierto, y un último punto no menor, en las lógicas de participación y hacer que estos proyectos educativos institucionales formen parte del quehacer de la escuela y requieran este compromiso de los actores, el desarrollo de implementación de prácticas de liderazgo distribuido que por un lado permita la generación de nuevos liderazgos en estos puntos de participación, ¿no? Tanto los docentes directivos, aquellos actores como los profesionales de la educación, los estamentos representativos de estudiantes y apoderados tienen un rol fundamental no solo en la elaboración de los proyectos educativos, sino en la gestión en su conjunto, ¿no? Entonces, a través de mecanismos de distribución de liderazgo podemos hacer esos elementos, pero además que permitan no solo la distribución de ciertas acciones, ¿no? La distribución también de la toma de decisiones con respecto a elementos que son centrales cuando están organizados con una lógica cultural que permite ese desarrollo. Por lo tanto, en esa línea, quienes activan, ¿no?, estos procesos son los equipos directivos en su conjunto, ¿no?, pudiendo relevar los liderazgos de otros actores en particular. Esa idea como para cerrar y poder problematizar a propósito de la invitación que tiene que ver precisamente con el liderazgo y lo que le corresponde, ¿no?, a este rol en particular. Eso por mi parte, y lamento la interrupción. No, no, es parte no pasa nada. Muchísimas gracias, Marcela. Es parte de los desafíos de la tecnología, así que muchísimas gracias. A la vez nos da la posibilidad de conectarnos desde tantos países distintos. Me parece súper interesante el concepto de liderazgo distribuido, algunos también le llaman liderazgo compartido, de cómo generar esta conducción y al mismo tiempo también generar una distribución de poder, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Y ahora sí le damos lugar a Mireya González Lara, que es vicerrectora de Gestión Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Adelante, Mireya, por favor. Marcela, gracias. Gracias a mis colegas, a Marcelo y a Marcela. Y bueno, y gracias a los colegas que están conectados de diferentes ministerios. He decidido, antes de presentar algunas experiencias que hemos implementado en la Universidad Pedagógica, compartir como los principios que han orientado nuestra actuación, por cuanto de fondo en diferentes proyectos que hacemos con el gobierno nacional, los gobiernos territoriales, hemos encontrado un denominador común y que el anexo que tú nos compartías, Marcela, como orientación a esta sesión, lo trabaja y decidí tomarlo como puerta de entrada a esta presentación, y es lo referido con la autoridad. Para ello voy a trabajar en tres grandes secciones. Una referida, digamos, a esto de la autoridad como una condición de posibilidad de las instituciones educativas, de las instituciones de saber. De otro lado, un segundo punto sobre lo que significa, digamos, en términos, cómo ha devenido ese concepto de autoridad en lo que nosotros como Universidad Pedagógica hemos identificado. Y en tercer lugar, algunas conclusiones de lo que significaría, digamos, el trabajo en términos de lo que es la autoridad hoy
frente a la inclusión, a la colaboración y a los liderazgos que se requieren en las instituciones educativas. Entonces, para lo primero, voy a tomar una frase de dos, eh, de dos pedagogos, pedagogos franceses, de Jean-Pierre Lebrun y de Alain Eraly, donde ellos nos están diciendo lo siguiente, comillas: ayer el yo era el singular de nosotros, hoy el nosotros es el plural del yo. Con esto ellos quieren significar la pérdida de sentido que ha venido teniendo un proyecto colectivo y la pérdida que ha venido teniendo el concepto de autoridad. Particularmente precisan la importancia de hoy, más que nunca, precisar el concepto de autoridad y el concepto de confundir esas dos literalmente impide pensar en un gran cambio, pensar en una innovación, pensar en la constitución de una comunidad, para nuestro caso, educativa. En la coerción, los actores aprovechan una condición de dependencia de otros para imponerles su voluntad. Estos deben someterse si quieren evitar represalias, son un medio para un fin que generalmente les es extraño. La autoridad, por su parte, es donde todos los responsables actúan dentro del marco de su rol y son los garantes del respeto de las normas comunes. Al sancionar a los culpables, no se persigue un propio interés, sino se limitan a cumplir también un deber. Lo harían sin infringir esas sanciones. El poder que ejerce es normativo y no simplemente coercitivo. Se afirma en nombre de una institución y apunta a defender un bien común. La autoridad es la legitimidad que una persona extrae de un lugar de excepción, es decir, de una institucionalidad, de un rol que está ocupando, que está jugando, que en lo público debe jugar de una manera responsablemente colectiva y que está asumiendo a nombre de esa institución. Al contrario de la coerción, la obediencia a la autoridad no reviste ningún carácter de humillación. Y eso quisiera subrayarlo por las condiciones, digamos, actuales de nuestras instituciones educativas y universitarias. El hecho mismo de asimilar toda forma de obediencia a una violencia o a una vejación es el signo por excelencia de la crisis de la autoridad, ¿sí? Cuando todos creemos que al ejercer la autoridad estamos en un acto de violencia o de vejación. Es la institución misma la que peligra cuando llegamos a este tipo de concepción. No hay institución sin autoridad y no hay autoridad sin institución. Las dos son indisociables. Ese es, digamos, como el primer punto. Ahora, el segundo punto. Para que exista institución, para que exista comunidad, para que existan liderazgos y se actúe en el mundo humano, es preciso que sean habilitados estos personajes que contienen la autoridad, que hablan en nombre de la institución. Típicamente la autoridad hace hablar a las instituciones y les confiere al hacerlo una fuerza performática, lo que son las instituciones hoy. La autoridad pedagógica al menos implica dos dimensiones que seguramente hemos identificado en crisis. Una de carácter más colectivo que se debe al debilitamiento de la legitimidad del lugar mismo del adulto en la sociedad y su correlato en el empoderamiento creciente de los derechos sobre la infancia, sobre los jóvenes, que ha impedido y que no hemos dado lugar a la construcción del adulto y de la función adulta en ese proyecto democrático y de derechos. Allí se pierde la idea fuerte de Hannah Arendt sobre lo esencial de lo intergeneracional en la educación. La educación es un acto intergeneracional fundamentalmente, donde
por supuesto, se juegan los principios formativos y los principios ciudadanos de una democracia. El debilitamiento de estas instituciones que han hecho la contención social, de lo que ha significado la institución-autoridad, allí en esa crisis se encuentra de manera colectiva la escuela y la universidad. Esa crisis implica también una crisis de la construcción de lo común, es decir, de ese yo asociado a nosotros y no lo contrario. La otra dimensión es lo individual, es decir, para este caso, para esta conversación, los directivos y los docentes, por cuanto ellas y ellos han sido configurados por un lugar debilitado ahora por la crisis de la función adulta, pero siempre ha sido una función en observación de los gobiernos, de las academias. La función docente había centrado su autoridad en algún momento en los principios éticos y morales que comportaban a los sujetos. Es decir, se era autoridad docente en tanto estábamos a prueba de pasiones mundanas. Luego la autoridad se empezó a fundar. Hubo un desplazamiento importante a fundarse en un saber. Para el caso de maestras y maestros, ¿cierto? Eso fue un reto que para el caso colombiano se acogió desde el movimiento pedagógico. ¿Cómo transitar de un rol docente de maestro y maestra que la autoridad la daba al comportamiento ético y moral del sujeto a una autoridad fundada en su saber y en su conocimiento? Sin embargo, esta transición para nuestros países latinoamericanos dejó al docente en una minoría intelectual de ese saber, por cuanto el saber que impartían los maestros y maestras se producía por otros circuitos culturales, por ejemplo, en la universidad o en instituciones de gobierno o en centros de investigación. Los maestros en este sentido reproducían un saber, es decir, una minoría intelectual. Esta configuración social y cultural permitió el surgimiento de diferentes movimientos, justamente al tratar de plantear un carácter intelectual, un carácter de un sujeto investigador, un carácter del docente en este sentido. Y también ahora, tardíamente, la investigación y particularmente el trabajo etnográfico en los territorios con maestros y maestras nos va dando certeza de que los conocimientos, los saberes escolares tienen unas formas particulares por cuanto se configuran y se producen por otros sujetos que se ocupan de la enseñanza desde otros espacios, las escuelas y posiblemente las universidades, para proponer la formación integral de un sujeto, de unos ciudadanos. Es decir, los saberes escolares seguramente tienen una morfología diferente a otro tipo de saberes. Más tarde, esta autoridad se refunde en las prácticas de los derechos y la democracia muy fuerte en las reformas de los años 90 del siglo XX en nuestros países en América Latina, ¿cierto? Intentamos terminar los rezagos del autoritarismo escolar con los discursos sobre la democracia escolar y los derechos. Ese autoritarismo centrado muchas veces en formas de castigo físico, simbólico, en una relación con el poder y el saber que no permitía el surgimiento ni el fortalecimiento de la dignidad de las personas. 30 años después, en prácticas que han intentado debilitar ese adultocentrismo, esa autoritarismo escolar, con gobiernos escolares, personerías, contralorías, defensorías de derechos escolares, etcétera, aún hay grandes desafíos para la construcción de esas otras formas de autoridad. ¿Qué somos hoy como sujetos maestros
sujetos directivos, que estamos justamente liderando una comunidad educativa, que tenemos a cuestas la elaboración de proyectos educativos, como lo han nombrado mis colegas, y que definitivamente requieren, ¿cierto?, de una institución fuerte llamada escuela y llamada universidad. Hoy afrontamos una crisis aún más fuerte porque incluso socialmente hemos empezado a interpelar la importancia del conocimiento, del saber y de la ciencia. Es decir, ya no solamente nos interpela el lugar de la escuela, ¿cierto?, el lugar de la universidad, sino que ya socialmente se ha debilitado la importancia del saber y del conocimiento. Esas son las condiciones en que hoy estamos proponiendo proyectos y liderazgos pedagógicos. Esos son los retos que en la acción estratégica de cada una de las universidades, de los ministerios, tenemos que tener en consideración. Debemos restituir las formas de autoridad en tanto la autoridad es institución. Luego entonces encontramos a esta altura unas tipologías de docentes y de actores educativos bastante particulares. Docentes, comillas, amigos de los estudiantes, donde los límites entre el adulto, en la infancia y la juventud se debilitan, y entonces este cuestionamiento básico de Arendt a propósito de lo intergeneracional se pone en entredicho y se dice, ojo, ojo con esa situación. En una parte de esta situación, de esta bipolaridad, tenemos a esos, comillas, docentes amigos de los estudiantes, y en la otra tenemos docentes adultos céntricos en donde digamos, se sigue la lucha, la pelea por una autoridad escolar, pero a partir de sus principios. En la mitad tenemos unos grises y unas gamas de posibilidades que son muy importantes mapearlas, identificarlas y comprenderlas. Por ello, llego al tercer punto y espero que esté en el tiempo. Es muy importante la manera como atendemos, intervenimos los espacios escolares, las comunidades y los territorios. Los docentes y directivos docentes, en esa intención de una educación para todos y todas, necesariamente debemos pasar por procesos de mapeo y de comprensión, cartografiar las formas de gobierno, el sistema de gobernanza que tiene la institución educativa. Sabemos que hay unas instancias formales de ese gobierno, pero también sabemos que transcurren prácticas, que transcurren sujetos que no necesariamente están en esas instancias formales, pero que es necesario identificar. Sabemos igualmente que la dignidad humana y el bien común son dos bases fundamentales del trabajo en los territorios para la justicia social, para la construcción de esperanza y de futuro. Son dos elementos fundamentales en el proyecto educativo para los liderazgos de los docentes y directivos docentes, y son condiciones de posibilidad para la constitución de comunidad educativa. Y para ello es necesario definitivamente trabajar entre todos y todas para robustecer la autoridad pedagógica, que a su vez se traduce en estos liderazgos que hablaba la colega Marcela, liderazgos compartidos, liderazgos democráticos, liderazgos que permitan realmente volver sobre el bien común, que es el centro de la comunidad educativa. Para ello es muy importante esas condiciones dignas, por supuesto, pero al mismo tiempo esa condición digna implica definir el lugar de los maestros y maestras como líderes pedagógicos y como conocedores
de lo que sucede allí en la escuela. Ellos tienen la inteligencia del proceso que seguramente otros actores desde otros puntos de vista y otros lugares de enunciación no lo tienen. Luego es muy importante el reconocimiento de esos lugares de enunciación, pero siempre bajo un liderazgo y liderazgos que a veces no los detentan los directivos o los maestros a quienes hemos asignado. Tenemos que reconocer las diferentes formas de liderazgo para articularlos justamente hacia un proyecto educativo que vaya generando en la comunidad justamente esa autoridad pedagógica que necesita la escuela hoy en los territorios. La innovación, ya para terminar, el liderazgo y los proyectos educativos y pedagógicos son viables en tanto construyamos conjuntamente esa autoridad pedagógica que se juega en lo social, en lo intersectorial, que se juega en el territorio y en cada uno de los niveles del sistema educativo. Los ministerios debemos rodear, las universidades debemos rodear justamente a las comunidades en ese proceso. Desinstitucionalizar cada uno de los niveles significa desautorizar, significa perder autoridad. Luego es un propósito de todas y todos en los diferentes sistemas, en los diferentes niveles del sistema educativo y particularmente con los diferentes actores del territorio. Las acciones requieren indagar por esos mapas, por esas cartografías, por esos adultos significativos que transitan en las comunidades educativas, por las maneras como hemos construido como comunidad educativa los acuerdos, las licencias, por aquellos actores y situaciones que hacen que se rompa la convivencia y por aquellas formas en que tomamos decisiones. Justamente la posibilidad de una educación para todos y todas pasa por estas posibilidades de reconocimiento, de cuidado y de responsabilidad que tiene la escuela hoy y, por supuesto, todo el sistema educativo de nuestros países. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, Mireya, por traernos esta mirada sobre la autoridad pedagógica en tiempos en que realmente creo que esto se une, estoy segura que se une con todo esto que estamos conversando y con los temas que hablamos en la reunión anterior sobre los derechos también de los trabajadores, trabajadoras, el tema de la salud mental y emocional de quienes trabajan en el sistema educativo. Digo, se unen en el sentido que saben que a nivel mundial no es un tema solamente ni de nuestros países ni de nuestra región, que hay una falta de docentes muy importante. El número de docentes que hay en la actualidad es cada vez menor, digamos, hay cada vez menos personas que ingresan a la formación docente y seguramente tiene mucho que ver con los temas que estamos conversando, con la posibilidad de construir autoridad. Y lo quiero llevar también al tema de la valoración social sobre el rol docente, ¿no? Es muy difícil construir autoridad y compromiso, diría que también es otra de las cosas que traían Marcela y Marcelo. Si el rol es un rol desvalorizado, socialmente empobrecido, digamos, y esto por supuesto en una remuneración que no condice con todas las responsabilidades que hay. Entonces, esto también tiene que ver con la posibilidad de construir autoridad, ¿no? Entendemos, yo también creo que ahí la pandemia jugó a favor, ya que permitió volver a poner en el centro el sistema educativo y el rol docente. No es esto que hace cualquiera en un ratito, es una profesión, requiere una formación, requiere saberes específicos y creo que esto en pandemia cuando las familias tuvieron que asumir en muchas ocasiones el rol docente, pasó otra vez a ocupar un lugar y a ser valorado y no visto a la escuela solamente como un espacio de cuidado, que también lo es, sino de educación y de cuidado y que no cualquier persona lo puede hacer.
Por último, para ya abrir las preguntas, también me parece muy importante el tema de adultocentrismo versus conversaciones y diálogos intergeneracionales que tantos nos cuestan, ¿no? La construcción de diversidad, de participación, de intergeneracionalidad es algo que nos interpela muchísimo y que nos cuesta muchísimo construir. Entonces, este equilibrio que planteás entre estos dos extremos de, digamos, del abandono de la autoridad, el abandono del acompañamiento a las generaciones jóvenes y a los niños y niñas por parte de las personas adultas, en ocasiones también es importante, digamos, está ocurriendo, digo, importante en el sentido que ocurre en muchas ocasiones, con lo cual, entre esa situación de abandono del rol adulto y del adultocentrismo, creo que es un lugar que, por lo menos quienes pertenecemos ya a generaciones, digamos, de los 50 en adelante, es un desafío muy grande. Así que muchas gracias por traerlo. Y acá tenemos unas consultas, estamos demorados, tenemos solamente unos poquitos minutos, pero nos preguntan cuál ha sido el impacto del PEI en la calidad educativa, cómo trabajan el monitoreo y verificación de la aplicación del PEI, y por último, el equipo del MEP, del Ministerio de Costa Rica, nos preguntan también, además de agradecer los aportes, si podemos acercar elementos claves para la participación de la familia en el proyecto educativo. Así que si quieren, por ahí pueden tomar un aspecto, digamos, hay 3 preguntas, tomar una cada uno y con esto nos estaríamos despidiendo para pasar al próximo momento. Adelante con total libertad, no sé si quieren en el mismo orden en que presentaron, Marcelo, luego Marcela y luego Mireya. Adelante. Y yo y pido disculpas desde ya, me voy a hacer cargo de la primera pregunta a pesar de que no tengo la respuesta. No, la verdad es que no estuve buscando el dato porque es un dato que me interesa mucho, pero no logré encontrarlo para esta presentación. ¿Cuál es el impacto de los proyectos educativos? En donde además uno quisiera siempre vincular rápidamente eh, como las variables con los resultados de aprendizaje, ¿verdad? Y ese camino es largo. Sin embargo, uno podría indagar en el impacto de los proyectos educativos en las prácticas institucionales, en las prácticas pedagógicas, en las dinámicas relacionales dentro del establecimiento, en los sentimientos o las percepciones de la comunidad educativa, en fin. Y yo creo que hay algo ahí interesante que mirar. No obstante, creo que no es tan difícil aventurarse a una respuesta. No me da miedo hipotetizar que el impacto de los proyectos educativos por ahora es bajo. Y donde sí tenemos datos y donde sí sabemos con cierta mayor convicción, la respuesta es en el hecho de lo que yo mencionaba al principio. Los proyectos educativos muchas veces están hechos sin la necesaria, la imprescindible participación de la comunidad educativa, puesto que el proyecto educativo lo que hace es explicitar propósitos comunes, percepciones comunes, eh, ideas compartidas que se ponen ahí a la vista de todos. Entonces, si un proyecto educativo no es participativo, muy difícilmente va a tener un impacto mayor. Pero hay una cuestión que yo creo que es clave, y esta es, lo adelanto, mi apreciación personal. Yo creo que, como nos ha ocurrido en otros procesos en educación, hemos puesto un énfasis quizá no debidamente equilibrado. Hemos puesto mucho énfasis en la elaboración de los proyectos educativos y muy poco énfasis en su uso como una herramienta de gestión. En la experiencia de Chile, eso se ha intentado impulsar a través de la articulación de los proyectos educativos con los planes de mejoramiento educativo, tanto en su fase estratégica, que es de 4 años, donde se plantean objetivos de mediano o largo plazo, como con la implementación anual. Pero no hemos logrado romper la barrera de la formalidad o de la respuesta al requerimiento normativo. Digamos que para formular un proyecto educativo necesito, perdón, un plan de mejoramiento que además logra apalancar recursos para el establecimiento, necesito articularlo formalmente con el proyecto educativo. Entonces lo hago, por supuesto. Pero eso no significa que el proyecto educativo esté cumpliendo su función. Y para avanzar y ya cerrar también mi respuesta con esto, creo que un desafío importante dentro de otros posibles
es una vinculación mucho más estrecha entre la práctica y sobre todo entre la innovación y el proyecto educativo. Los proyectos educativos solemos verlos como el puntapié inicial, ¿verdad? Tenemos un proyecto educativo que nos permite ahora sí avanzar en un camino de mejoramiento. Y yo diría que hay una relación un poquito más dialéctica entre el mejoramiento y la innovación y los proyectos educativos. De manera que cuando un establecimiento se embarca en un camino de innovación explícito, en torno a ciertas apuestas o a ciertas prioridades explícitas, por ejemplo, vamos a incorporar en nuestro establecimiento la retroalimentación formativa, porque sabemos y la evidencia nos dice con toda claridad que es una práctica que moviliza aprendizajes. La evidencia lo dice y por lo tanto lo que nos toca a nosotros ahora es implementarlo e implementarlo bien. Aprender sobre su implementación además y generar nuevo conocimiento que alimente también a los centros de estudio, a los centros de toma de decisiones políticas respecto de cómo esto funciona en la sala, cómo modifica, cómo transforma el núcleo pedagógico. Bueno, cuando un establecimiento logra caminar algunos pasos, logra acumular cierta experiencia, desarrollar oficio, aprender respecto de cómo se innova en un área en particular, luego de eso tiene materia, tiene recursos, tiene algo que lo invita a mirar su proyecto educativo con una mayor profundidad. Ahora podemos ofrecerle a nuestra comunidad un proyecto educativo que incorpora cierta manera de entender la enseñanza y el aprendizaje y lo transforma en prácticas de aula, no solo en declaraciones, sino en formas de entender el núcleo pedagógico, la manera en que interactúan el estudiante, el docente y el currículum. En esa relación un poco más integrada, un poco más dialéctica, quizás los proyectos educativos podrían avanzar en impactar de mejor manera o impactar de manera más clara en estos quizás resultados intermedios. Muchas gracias, Marcelo. Marcela, adelante. Sí, yo muy brevemente a lo que tiene que ver con un poco el seguimiento, ¿no? Pero que se enlaza con lo que decía Marcelo en el caso de los elementos que nosotros hemos trabajado aquí, y lo dije en la presentación, tiene que ver con una como sólida articulación entre los instrumentos de gestión que tiene la escuela, ¿no? Como este documento que puede estar guardado en cualquier lugar se puede articular con los distintos instrumentos de gestión en las lógicas de implementar innovaciones, pero que sean seguidas, ¿no? Con metas, con ejercicios que tengan indicadores y que promuevan aquello. Yo creo que es una buena línea de poder desarrollar esta doble dimensión. Y un segundo punto tiene que ver con los niveles de participación y lo que nos ha tocado a nosotros poder como desarrollar son efectivamente el asegurar de que todos participen. Yo creo que eso es súper clave, más allá de los representantes, todos los y las profesoras, todos los y las estudiantes en sus distintos espacios de participación que tiene la escuela configurado para ello. Y es lento, son procesos lentos. Claro, un proyecto educativo hecho por 4, otro hecho por 1000, tiene una diferencia temporal que es importante también considerar a propósito de los trabajos. Y eso a la larga genera efectivamente procesos de compromiso y de ajuste no permanente a lo que implica ese proyecto educativo y a ser parte de esa comunidad, como que tiene una lógica bastante más a largo plazo en la construcción de comunidad, en la construcción de sentido compartido, pero en el aseguramiento de que todos puedan tener alguna voz en relación a aquello. Y un punto en particular, solo con esto lo menciono a propósito de ir profundizando en técnicas que tengan que ver con la participación real, no solo concentrarse en los elementos en los que estamos de acuerdo, ¿no? También aquellas cosas que tienen el disenso, aquellas cosas que tienen el disenso entre que no estamos de acuerdo, son aquellas que van a generar resistencia permanente, ¿no? En toda la implementación de esta construcción de comunidad. Entonces, en las metodologías que nosotros podemos implementar, considerar siempre aquella palabra de disenso que es la que nos permite también generar sentido de compromiso y comunidad. Así que ese sería un último consideración aplicable, ¿no? A los distintos elementos de participación en la escuela. Eso. Muchas gracias, Marcela. Mireya, adelante. Solo añadiría a mis colegas dos cositas. En la primera, el seguimiento. En mi experiencia en el sector público, es muy difícil encontrar una consistencia, digamos, tanto interna como de sistema en los instrumentos del plan de mejoramiento o digamos, del proceso que se tenga en cuenta para educativos institucionales.
Luego, la recomendación es combinación de metodologías, digamos que a nivel territorial pueden ser metodologías, digamos, que efectivamente están anclando todos los instrumentos, pero adicional a ello, con visitas, grupos focales, etcétera, etcétera. Digamos que esa fue una experiencia que desarrollamos particularmente en Cundinamarca y en Bogotá y nos sirvió bastante, digamos, para ese proceso de seguimiento. Sobre el impacto del PEI, en Colombia no se ha evaluado, no tenemos, digamos, un instrumento para que nos demuestre ese posible impacto, dado que se ha hecho más énfasis sobre el plan de mejoramiento que sobre el PEI, digamos, eso es. Y frente a la última pregunta, yo solamente sugeriría implementar todas las rutas de participación que la creatividad nos permita. Rutas donde en lo posible encontremos las lógicas de participación, por ejemplo, de los niños, de las niñas, que son diferentes a los de los jóvenes, por ejemplo. Rutas intergeneracionales, es decir, que se compartan perspectivas de los niños, jóvenes, adultos, rutas también que intercalan roles, es decir, también la participación solamente de docentes, solamente de familias, pero también cómo vamos compartiendo diferentes escenarios donde compartimos diferentes perspectivas. Igualmente, insistir en la identificación de liderazgos en las comunidades educativas, en las poblaciones, digamos que allí es muy importante y más si tenemos en clave, digamos, de interculturalidad, ¿cierto? Porque allí, digamos, hay lógicas que la escuela de saberes populares, saberes ancestrales, etcétera, que no siempre permean la escuela, que son muy importantes reconocerlas y desde allí proponer otros espacios de participación, por ejemplo, atravesados con el arte, con otras formas, digamos, que están muy ancladas en las poblaciones. Un ejemplo típico para nosotros en Colombia es que casi ningún proceso participativo en la costa pacífica está por fuera de un encuentro cultural con tamboras, por ejemplo, o con otras expresiones culturales que son necesarias porque convocan, porque generan empatía, etcétera, etcétera. Básicamente eso. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un lujo compartir este espacio con cada una de ustedes. Muchísimas gracias por traer sus experiencias de una manera tan generosa eh, y en un tema que es tan complejo, porque la verdad es que es muy complejo, como ustedes fueron viendo, toca distintas aristas, no hablamos de la currícula, pero que también tiene mucho que ver con este tema que acabamos de tocar. Muchas veces se cree que la currícula es el documento, ¿no? Con los títulos de módulos o contenidos, y sin embargo, la currícula justamente se pone en juego en el proyecto institucional, en el régimen académico. Y a otro tema que también quisiera traer a la conversación para que lo tengamos en la copresencia, es que justamente algo que afecta la calidad de los aprendizajes es el clima escolar de una institución, de un establecimiento educativo. Todos los temas que estuvimos hablando se tocan con el clima escolar, ¿no? ¿Cuánto afecta a los aprendizajes el clima escolar? Que un chico o una chica quieran volver al día siguiente a la escuela, tiene mucho que ver con todo lo que estuvimos conversando hoy. Así que muchísimas gracias por traer estos temas que hacen al derecho a la educación. Ahora, antes que me olvide, porque nos queda muy poquito tiempo para nuestro segundo momento, les pedimos que prendan sus cámaras. Agradecemos también que, que lo hagan si es posible. Si no se puede, no hay problema, lo vamos a saber entender. Tomamos una foto y pasamos a nuestro momento de intercambio, que hoy quedó un poquito más reducido, pero creemos que, por supuesto, tenía sentido. Luz, cuando vos nos digas, ponemos nuestra mejor sonrisa posible para este momento. Sí, buenas, Marcela. Yo soy también perteneciente al grupo de la Sexica y Luz ahora mismo está en otra reunión, pero yo me encargaré de tirar la foto porque también soy de comunicación.
Un cierto. gusto a todos, me encantó la reunión, soy nuevo, había estado antes, pero no me había percatado del buen tema que tratan acá y la verdad los felicito a todos. Yo soy súper joven, soy estudiante y la verdad esto a mí me ayuda muchísimo, todo lo que ustedes trabajan y me emociona mucho, entonces trataré lo más posible de seguir en esta reunión y colaborar con Luz para pues seguir viendo este excelente trabajo que hacen todos. Entonces ahora le acomodo las caritas para tirarle la foto. Ok. Voy a hacer 2 sesiones de fotos porque son dos grupos de personas, entonces son una cantidad muy grande de personas. Entonces tiraré la primera, una sonrisita, a la cuenta de tres, uno, dos, ok, perfecto. Ahora voy a tirarle a la otra pantalla, que en esta otra pantalla está Alejandra, Fátima, eh, Elika y Marella. Ok, ok. Uno, dos, tres. Perfecto. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, por supuesto están invitados todos a quedarse, Marcela, Marcelo, Mirella, pero también sabemos que sus agendas están bastante demandadas, así que sabemos comprender perfectamente. Agradecemos una vez más por el tiempo y también a las instituciones que ustedes representan, SUMA, Saberes Docentes, la Universidad Pedagógica Nacional. Muchísimas gracias y seguimos. Y Hasta ahora, luego. Gracias. Hasta eh, luego. no, al contrario, un placer. Los materiales que cada uno de los especialistas de hoy nos han sugerido van a estar en la plataforma. Estamos con unos pequeños problemas técnicos en la plataforma que vamos a subsanar, esperamos, muy rápidamente esta semana, pero ya los vamos a subir para poder compartirlos allí. Bueno, pasamos ahora entonces a nuestro próximo momento. Con Micaela los queremos invitar, como siempre, a una actividad compartida que nos permitan reflexionar sobre estas cosas que estuvimos conversando hoy, sobre el tema de la autoridad pedagógica, la conducción, esta distribución de poder, cuánto se concentra, cuánto se distribuye, que es un equilibrio muy complejo de construir, ya lo sabemos. Así que, Mica, si querés contarnos un poquito cómo haríamos, nos quedó menos tiempo del que teníamos previsto, pero bueno, aquí estamos. Bien, se me escucha bien, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para que nos ayude a ir reflexionando juntos y juntas, ¿no? Un poco en continuidad de la presentación de los especialistas del día de hoy, vamos a achicar un poquito, ¿no? De lo que teníamos previsto, pero simplemente tengamos en cuenta al momento de intercambiar y reflexionar juntas que todo aquello que pensemos, que propongamos, tiene que tener en cuenta la relación que hay entre estos tres componentes que fueron planteados en el día de hoy y en los materiales que nos convocaban en el día de hoy, que tiene que ver con el proyecto institucional, la comunidad educativa y la participación, ¿no? como herramienta, como anclaje que da fuerza y unifica al mundo del pensamiento, si se quiere, que es al proyecto institucional, y al mundo de lo que se hace carne, digamos, que es a través de la comunidad educativa toda, desde la perspectiva que se planteaba en el encuentro de hoy, ¿no? Entonces ahí hemos traído algunos componentes que creemos, o características o componentes que creemos que son claves para cada uno de estos tres aspectos: proyecto institucional, comunidad educativa, participación, simplemente como un disparador. Seguramente cada uno y cada una de ustedes puede ir pensando qué otras características o qué otros conceptos iría agregando a esto. Pero no nos vamos a detener mucho aquí, vamos a continuar, y simplemente como un disparador, un recordatorio, es esto, ¿no? Para el liderazgo pedagógico que desde esta perspectiva de la Academia ODS 4 se propone, es importante preguntarnos cómo hacer que este liderazgo sea participativo, ¿no? Ya sea en un individuo, en una persona que ejerce
ese rol, o en un equipo que compone ese rol, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibrar el liderazgo con la participación? Y a partir de eso, entonces, la invitación que vamos a hacer en estos últimos 30 minutos del encuentro de hoy es a que compartamos juntos y juntas desde la experiencia y desde las ideas y lo que nos trajo a pensar las presentaciones del día de hoy, es qué características creemos que tiene que tener este liderazgo del proyecto institucional y qué responsabilidades conlleva, ¿no? Entonces, esa es como la construcción. Sabemos que esto es lo que intentamos hacer en esta academia ODS4, intentamos construir juntos y juntas. Entonces, esta es la construcción que proponemos para la jornada de hoy, ¿no? ¿Qué características creemos que tiene que tener este rol de liderazgo, ya sea en equipos o en personas, y qué responsabilidades conlleva? Así que, como siempre, abrimos el espacio a la participación y a lo que cada uno y cada una quiera y tenga para compartirnos. Pueden levantar la mano, pueden escribir por el chat, cualquiera de las dos opciones que les resulte más cómoda, vamos a estar atentos. ¿Quién se anima a romper el hielo para construir este perfil, ¿no? del liderazgo del proyecto institucional? Difícil. Sí, porque creo que son temas que de alguna manera nos interpelan muy directamente, ¿no? Me acuerdo una de las cosas que traía Mireya, esto del adultocentrismo, y les cuento que en Fundación CES todos los años hacemos un encuentro que llamamos Semana por los Derechos de las Juventudes, lo hacemos hace creo que 13 años, y una de las cosas que, digamos, este año participaron 700 jóvenes de distintas partes de nuestro país, y una de las cosas que planteaban fuertemente era esto del adultocentrismo, ¿no? Entonces lo recordaba muchísimo cuando Mireya hablaba de, pero bueno, adelante, queremos escuchar a ustedes. Y bueno, yo también quería compartir algo, Marcela, excelente característica, y es que cuando hablamos directamente del liderazgo del proyecto institucional, es de vital importancia para el éxito, ya que un líder efectivo debe de ser capaz de motivar, comunicar y tomar decisiones que impulsen el proyecto hacia adelante. Entonces también es fundamental tener la capacidad de ser empático y comprender las necesidades y perspectivas de los demás. Por ejemplo, en el miembro del grupo siempre debemos de ser empáticos y pues un buen líder también debe ser capaz de inspirar a los demás y alcanzar sus metas y trabajar juntos en armonía. Pues a la vez podemos comentar que características claves de este proyecto institucional de liderazgo es la comunicación clara, cual un líder debe ser capaz de transmitir ideas y objetivos de manera clara y concisa para asegurarse de que todos los miembros del equipo estén en la misma página. Pues al igual está la motivación. Un líder debe ser capaz de motivar e inspirar a los demás, pues fomentando un ambiente de trabajo positivo y estimulante. La toma de decisiones es muy importante también, ya que un líder debe ser capaz de tomar decisiones rápidas y efectivas, considerando todas las opciones y teniendo en cuenta la necesidad del equipo y los objetivos del proyecto. Igualmente, la empatía, como había comentado ya antes, que un líder debe ser empático, ya que debe ser capaz de entender y comprender las necesidades y perspectivas de los demás, al igualmente que crear un ambiente de trabajo colaborativo y respetuoso. Y la creatividad, sobre todo, claramente, un líder debe de ser creativo y puede encontrar soluciones innovadoras a los desafíos y problemas que surgen en el proyecto, igualmente fomentando la creatividad y el pensamiento fuera de la caja. Y estas son algunas de las características importantes de un líder efectivo. Y pues a la vez, responsabilidades importantes que debe de tener sería establecer metas y objetivos claros para el proyecto de comunicación en el equipo, organizar y asignar tareas a los miembros del equipo, asegurándose de que todos los componentes comprendan sus responsabilidades.
supervisar el progreso del proyecto y hacer ajustes cuando sea necesario para asegurarse de que se cumplan los plazos y los resultados esperados, como igualmente brindar apoyo y orientación a los miembros, ayudándonos a superar obstáculos y resolver problemas, como fomentar un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. La sexta parte sería tomar decisiones difíciles, cuales sea necesario, considerando el impacto que tenga en el proyecto o en el equipo, y evaluar el rendimiento del equipo, al igualmente que brindar retroalimentaciones constructivas para ayudar y mejorar el desempeño. Sin más que decir, ser un modelo a seguir, demostrando habilidades de liderazgo efectivas y comportamiento ético. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Acá Carmen nos dice que debe tener habilidades para comunicarse, una visión clara de los objetivos y metas del proyecto, ser un ciudadano intercultural. Lo que pensaba mientras que escuchaba y que leía, y que hoy no hemos conversado respecto a esto, es que, digamos, ¿cuál es el perfil de egreso que necesitamos también para un docente que va a generar eh, va a desarrollar estas habilidades vinculadas a la gestión y a la conducción, ¿no? Habitualmente la formación docente nos forma más vinculada a los temas sustantivos, ¿no? No sé si hacemos profesorado de geografía o de historia o de nivel inicial a los temas que tienen que ver con la enseñanza, pero no estos temas más vinculados con la gestión, ¿no? Y con la capacidad de conducción. Acá dicen, y Dania, tener la habilidad para dialogar y llegar a acuerdos y compromisos. Hablábamos también hoy de estos temas, ¿no? Entonces, esto es importante para cuando desde la política pública impulsamos la formación docente, tener en cuenta esto. Habilidades para solución de conflictos, vuelve a aparecer. Y Bien, ahí Andrés está levantando su mano. Sí, Andrés, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Colocado en la perspectiva de Marcelo, hay un aspecto que entiendo que no fue abordado o ligeramente abordado, que es el que tiene que ver con la evaluación. Y en la perspectiva de Marcelo entiendo que así como la formulación y la ejecución debe ser participativa, también debe haber un proceso de evaluación que lo sea. De modo que las actividades que se han definido, así como los instrumentos de evaluación que se consideran, puedan ser aplicados oportunamente, de modo que se vaya en el proceso de ejecución del proyecto, pues apreciando los resultados que se van logrando y las dificultades que pudieran aparecer para dicho logro. perfecto, muchísimas gracias. También acá voy a leer que Rosen nos dice que debe desempeñar una función decisiva en la mejora de los resultados escolares, al influir en las motivaciones y capacidades en el entorno y el ambiente escolar. Y Dania dice conocer las fortalezas y necesidades del centro educativo. Alejandro, habilidades para escuchar, observar y retroalimentar. Irene, escucha activa, consideración de todas las opiniones, fomenta el sentimiento de pertenencia. Ileana dice, la escucha es un elemento clave que permite mirar desde diferentes ángulos el quehacer y construir nuevas rutas de acción. Y Alejandro también completa diciendo habilidades para orientar y acompañar desde el aula y centrado en el aprendizaje de los alumnos. Muy bien, no veo si hay manitos ahora levantadas, creo que no. Voy a chequear, pero si alguien más quiere tomar, por supuesto, adelante. También tenemos que ver cuáles son no solamente las características que se necesitan, ¿no? Sino también estas responsabilidades que tiene que asumir. Parecía interesante hoy lo que hablaba, creo que fue Marcela, que es esta cuestión de capacidad de distribuir poder, ¿no? Y de generar también lazos y vínculos entre las personas, distintas personas que forman el equipo. Parece que en Nicaragua hay problemas con la señal.
David Uribe dice promover un ambiente de retroalimentación para la mejora continua. Bien. Entonces, todas estas cuestiones también tienen que ver con ese equilibrio que buscábamos, esa balanza que logra equilibrar aspectos, ¿no? Que nos mostraba antes Micaela. Acá teníamos otro aporte, responsabilidad. Adentro de las responsabilidades, gestionar las acciones que permitirán alcanzar los objetivos propuestos en los planes de mejora. Bien. También hay una responsabilidad, ¿no? Respecto a la adquisición de conocimientos por parte del estudiantado, ¿no? Hay una responsabilidad compartida, por supuesto, con las familias y demás, pero, digamos, son los quienes educan o quienes educamos, quienes tenemos la responsabilidad de que esas personas puedan aprender, puedan asistir a la escuela, puedan encontrar experiencias que sean significativas para cada uno de ellos, ¿no? Bien, ahí fuimos volcando todas las participaciones que fuimos leyendo desde el chat. Sería importante, bueno, eso, si a alguno se le ocurre esto de cómo traducir de alguna manera características en responsabilidades, o cuáles son las responsabilidades que requieren de esas características, ¿no? Si uno invirtiera la pregunta, que sería el para qué, ¿no? ¿Por qué? ¿O para qué necesitamos tener la escucha activa? ¿O por qué o para qué necesitamos poder orientar y acompañar? ¿O por qué y para qué tenemos que gestionar equipos, recursos, funciones? Acá tenemos un comentario también que hacía Carmen, dentro de las, digamos, uno podría mirarlo desde las características y, como vos bien mostrabas recién, desde las responsabilidades. O sea, es responsabilidad del equipo de conducción la mejora continua, ¿no? Entonces, para eso se necesita una mentalidad, unas herramientas y demás. También creo que es responsabilidad de la conducción poder acompañar, ¿no? Poder acompañar, poder también sistematizar prácticas, ¿no? Creo que en la mayoría de los establecimientos educativos hay una cantidad de saberes adquiridos y de experiencias muy importantes. Claro, acá dicen acompañar y dar seguimiento. Exacto. Supervisar. Pero hablaba un poquito de esto de poder sistematizar, de poder poner en valor las prácticas, de poder compartirlas entre los padres, ¿no? Como que no está tan valorado, esto lo vamos a ver en el próximo encuentro, esta posibilidad de transmitir aprendizajes y experiencias significativas entre pares. Acá Andrés nos dice, he estado participando del curso desde la pasada semana. ¿Podrían compartirme un enlace para formalizar? Ah, bien. Sí, sí. Después te pasamos el enlace al formulario. Andrés, perdón. Después Susana dice caracterizar el centro y su comunidad educativa para que la propuesta sea enfocada a fortalecer sus prácticas. Responsabilidad, evaluar periódicamente el PEI, tomar en cuenta quiénes lo harán, los instrumentos, programación, entre otros. Bien. Responsabilidad, mejorar el futuro del equipo y del entorno. Sí, había algo también que preguntaba alguno de ustedes sobre el tema de incluir a las familias, ¿no? De esa responsabilidad que tiene que ver con la posibilidad de
incluir a las familias, ahí creo que también esto es importante. Empoderar a todos los miembros de la comunidad educativa. Claro, es exactamente, no es solamente las familias, ¿no? A veces hay, digamos, protagonistas que son de los territorios, de las comunidades, que de alguna manera acompañan a las niñeces y a las juventudes desde otros lugares, muchas veces incluso supliendo funciones familiares que también necesitan ser incluidas dentro de este proyecto, ¿no? Bien, ¿alguna otra responsabilidad? A ver, acá dice. Una persona que es escuchada, perdón, una persona que es escuchada se enriquece y nutre al equipo. Esto fortalece el vínculo para un trabajo colaborativo real. Como responsabilidad, considero que es fortalecer a la comunidad educativa del centro para desarrollar el aprendizaje en los estudiantes. Total, por supuesto, siempre el centro son los estudiantes y sus aprendizajes. Y acá Susana Rugama también dice caracterizar el centro y su comunidad educativa para que la propuesta sea enfocada a fortalecer sus prácticas, ¿no? Esto que traemos siempre de la contextualización. Hoy también ella hablaba de los saberes ancestrales, ¿no? La importancia de entender con quién estamos hablando, quién es esa comunidad. A veces pasa, sobre todo en docentes que son de educación secundaria o nos pasa en la universidad, que la misma materia se da igual en todos los centros educativos o en todas las carreras, ¿no? Tenemos que entender a quién le estamos hablando, en qué está, por qué situaciones están pasando esa comunidad, cuál es el perfil de egreso que se espera o el perfil profesional de esa formación que estamos dando, ¿no? Entonces, esto también es muy importante, poder comprender el perfil de egreso, el contexto. La región está pasando también por procesos muy fuertes de movilidad humana. Digamos, la población migrante es cada vez mayor, entonces también tenemos que entender que cada vez más conviven multiplicidad de culturas y de saberes y que eso no tenemos que dejarlo de lado. Marcelo traía muy al inicio de su presentación que el grado de homogeneización de los proyectos institucionales es muy grande. Entonces, acá es muy raro que con la diversidad tan importante que tenemos de trayectorias estudiantiles y la diversidad humana tengamos proyectos institucionales tan similares. Entonces, esto no debería suceder, ¿no? Nuestro sistema educativo, digamos, tiene un problema muy grande que es la homogeneización, ¿no? Acá Carmen dice, es importante la integridad y la ética, ya que son fundamentales para el liderazgo, la ética profesional. Y luego Ileana continúa diciendo, el vínculo con la comunidad requiere un primer paso, dejar de mirarnos en islas en solitario, dar valor a la riqueza del encuentro. Exactamente, sí. Bien, tenemos que reconocer que a veces, digamos, si bien todos creemos en esa posibilidad de encuentro y en la diversidad, en la práctica nos cuesta un montón. Por eso también son muy importantes espacios como estos donde podamos interpelar, donde también podamos sincerarnos y decir, bueno, a mí me cuesta encontrarme con alguien que piensa distinto, me cuesta darle lugar a una familia con la que no acuerdo o que no me gusta, o cómo acompañar una familia donde hay conflictos, situaciones de violencia, ¿no? Decía un pedagogo que yo admiro mucho, decía, hay que querer tanto a la familia como al niño, ¿no? A veces uno quiere ese niño o quiere ese joven, pero le cuesta conversar con la familia, comprenderla, acompañarla. Muchas veces juzgamos a esa familia o juzgamos a esa comunidad
porque está muy distante de lo que para nosotros son parámetros compartidos y entonces nos cuesta mucho poder acompañar, poder incluir, poder sumar en el proyecto institucional eso que nos resulta tan distinto. A veces también hay situaciones de riesgo y tenemos que entender cómo acompañar estos procesos, ¿no? No se puede acompañar en solitario, cada vez más importantes ante la complejidad de las situaciones, la posibilidad de, y creo que esto también es responsabilidad de la conducción, armar redes, ¿no? Redes institucionales. No sé, la escuela no puede resolver en solitario la complejidad de situaciones familiares y la complejidad de situaciones de cada estudiante, los contextos históricos por los que estamos atravesando, no se pueden resolver en solitario. Hay que poder articular con el sistema de salud, con el sistema socioeducativo, con el sistema de desarrollo social, con el sistema, digamos, en su conjunto y de manera integral. Y esto también es parte de las responsabilidades del equipo de conducción, armar redes institucionales. Muy bien, no sé si hay más manitos. Recién había una manito levantada que ahora no la veo más. No sé si es que se arrepintió o quiere tomar la palabra, está abierta la posibilidad. Bien. Bueno, ya... ¿Cómo? Tenemos bastante material, ¿no? Sí, hay un montón que iremos ordenando también para lo que va a ser nuestra sistematización de este módulo 4, como venimos haciendo con todos los módulos anteriores. Entonces quizás, Marce, podemos aprovechar estos últimos minutos. Creo que a ver, ahí hay algo en el chat, no sé si... No, se dice levantó sin querer, ok. No, podemos aprovechar estos últimos minutos para reforzar, que por favor miren las sistematizaciones, ¿no? de sí, los totalmente. módulos. Sí. Acá tenemos Bueno, otro sí. comentario. A ver, si querés leemos este comentario y hacemos un poquito de hincapié en esto que estás trayendo. Carmen Que dice debe también, tener clara, sí. adelante, adelante. No, que debe tener claro y debe tener conocimiento y tener claridad sobre las políticas públicas. Y creo que lo planteaba en el doble sentido, ¿no? Por lo que leo allí. Carmen, ¿querés aclarar esto? Sos vos quien Sí, hizo hola, ese ¿qué tal? comentario, ¿no? Carmen Aparicio del Ministerio de Educación de la República de Panamá y muchas gracias. Hoy estaba así como, hoy sí me pude conectar por completo porque, bueno, tuvimos la oportunidad y sí, definitivamente que creo que esto va tanto dentro de las características como las responsabilidades, porque es importante que el líder docente, el director, el administrador de un centro educativo eh, tenga claro todas las políticas públicas que se generan en el país, la actualización de todas estas normativas, porque es precisamente eso lo que le va a permitir orientar a su equipo y poder tomar decisiones en torno a lo que existe legalmente establecido en cada país. Entonces era eso que de pronto para mí puede estar en ambos espacios, tanto en características como la responsabilidad, porque obviamente es responsabilidad de todos estar actualizados en cuanto a todo lo que tiene que ver con las políticas públicas establecidas en cada país. Era eso solamente. Saludos. Muchas gracias, Carmen, y me permitía extraer de lo que nos decías recién la responsabilidad de administrar, ¿no? Hablabas del líder como un administrador también, así que me permito extraer eso también como una responsabilidad, ¿no? Administrar recursos, relaciones, conocimientos, equipos, bueno, todo lo que, redes, ¿no? Del territorio, todo lo que viene apareciendo aquí en el intercambio. Así que bueno, damos por concluida esta actividad y cerramos marzo entonces con nuestros anuncios y recordatorios. Muchas Sí, gracias. perfecto. Estaba acá buscando, voy a poner en el chat el formulario a la inscripción que nos había pedido un colega, creo que era de República Dominicana, y para Andrés. quienes no se hayan
inscripto, Andrés, acá te dejamos en el chat el enlace al formulario de inscripción, y para quienes tampoco se hayan inscrito y llegaron por ayuda de colegas que les hicieron llegar el enlace al Zoom, pueden inscribirse ahí. Y ustedes saben que cada vez que terminamos un módulo, hacemos una sistematización de los conceptos compartidos, de las recomendaciones y también de las prácticas, las políticas públicas que existen en cada país. Nosotros hace, creo que una semanita seguramente les debe haber llegado a través de la SECSICA el documento del módulo 2 y 3 de sistematización. Sabemos que hay colegas que ya estuvieron trabajando en el módulo, algunas de ellas haciendo una edición muy, muy linda, muy exhaustiva de errores de tipeo y demás. Agradecemos muchísimo ese trabajo y también les pedimos especialmente que puedan mirar las fichitas Ok. que van a encontrar Solita, sobre las las políticas de cada país, porque es muy importante esta validación de parte de ustedes, que son quienes más conocen a su país y a sus políticas. ¿Por qué es importante esto? En noviembre va a ser la reunión de ministros y ministras de los países SICA, de los países SICA. Va a haber una reunión de la SICA de ministros y ministras y se va a entregar el documento de sistematización del módulo 1, 2 y 3. El 1 ya está validado, ya está cerrado, pero el módulo 2 y 3 lo tienen en sus correos electrónicos para poder ingresar al enlace y mirar sobre todo, vuelvo a decir, las fichas de políticas públicas para quedarnos tranquilas de que efectivamente no hay errores de comprensión y que lo que le hagamos llegar a los ministros y ministras de los países sea validado por ustedes. Bueno, queremos agradecerles una vez más este momento y este espacio compartido, estas 2 horas que cada semana separan de sus tareas, que sabemos que cuesta, que no es fácil separar 2 horas semanales en estos tiempos, así que lo valoramos enormemente y cualquier consulta estamos disponibles. De nuevo acá el enlace en el chat para que puedan inscribirse quienes no lo han hecho, y el martes que viene es nuestra última reunión de este módulo 4 y comenzamos el módulo 5 y 6, que ya son los últimos de este año, dirigidos a los temas de tecnologías, de nuevas tecnologías, de multimodalidad, de inteligencia artificial. Tenemos nuestros últimos 3 encuentros en el mes de noviembre. Bueno, muchísimas gracias y que tengan una muy linda semana. Chao. Chao a todos, muchas gracias. Chao, hasta pronto. Adiós, muchas gracias, buena semana. Entren a los documentos de sistematización, es muy importante.